Señor así. Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Al observar ellos su conducta casta y respetuosa, que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Ustedes, maridos, igualmente, convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. En conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Versículo 10. Porque el que desea la vida, amar y ver buenos días, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¿Y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pero aún si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Cristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Tomen su asiento, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Hay tanta instrucción en este capítulo 3 de Pedro. Nuestra oración a ti en esta mañana, Señor, es que sea tu palabra la que impacte nuestras voluntades el día de hoy. Y seamos esposos piadosos, esposas piadosas, esposos que amen a sus esposas, esposas que se sometan a su esposo. Que seamos aquellos que se apartan del mal,
que buscan la paz y la siguen como la meta primordial de sus vidas. Señor, ayúdanos el día de hoy. Te pedimos que sigas santificando nuestras vidas. Queremos responder ante la predicación de tu palabra. Queremos responder, Señor, en obediencia a ti. No para ganarnos el cielo o ganarnos tu amor. Ya Juan nos ha dicho cuánto tú nos amas. Pero más bien para responder en obediencia a ti de un corazón agradecido por lo que tú has hecho por nosotros. Enviaste a tu Hijo Jesucristo, al justo, a pagar por nosotros los injustos. Señor, ayúdanos en esta mañana, te lo pedimos, para la gloria de tu nombre. Amén. La semana pasada observamos Juan 17, si ustedes recuerdan, donde Jesús oró al Padre e intercedió por los creyentes, por nosotros los creyentes. Y una de sus peticiones fue que fuéramos santificados en y a través de la palabra de Dios, es decir, la Biblia. Esto es en Juan 17, 17. En otra ocasión, Jesús les dijo a un grupo de judíos que supuestamente había creído en él, que para ser verdaderos discípulos, es decir, verdaderos creyentes, debían de permanecer en la verdad y ésta les haría libre. Esto nos informa que los creyentes solo pueden ser verdaderos creyentes y salvos y santificados por medio del conocimiento de la verdad. Esa verdad que se encuentra única y exclusivamente en la palabra de Dios. Este es el argumento de Juan. Él nos informa que los creyentes verdaderos saben la verdad con respecto a Cristo tal como se revela en las Escrituras. Y esta verdad les lleva a un conocimiento experiencial con la persona de Cristo. Juan y su audiencia han experimentado la salvación verdadera por el conocimiento verdadero de Cristo. La experiencia es tal que Juan usa un lenguaje que comunica pertenencia y relación íntima entre los creyentes y Dios. Él dice, por ejemplo, somos de Dios. Estamos en aquel que es verdadero. Hoy podremos ver este lenguaje en nuestro estudio de Primera de Juan, capítulo 5, versículos 19 y la primera mitad del versículo 20. El nombre del sermón es Conocer al verdadero Dios y Salvador es certeza de protección en un mundo hostil. Lo repito. Conocer al verdadero Dios y Salvador es certeza de protección en un mundo hostil. Aquí podremos ver la importancia de saber y conocer la verdad bíblica con respecto a Jesucristo. He orado para que este sermón te mueva a una hambre por saber y conocer su palabra. Y que así puedas ser santificado y sepas que eres protegido por Él en medio del mundo hostil en el que vivimos. El próximo domingo estaremos terminando la predicación expositiva consecutiva de Primera de Juan. Ese día estudiaremos la segunda parte del versículo 20 y el versículo 21. Ahora leamos nuestro pasaje. Primera de Juan 5, 19 al 20. Voy a leer todo el 20, aunque solo voy a exponer la primera parte del versículo 20. Dice así: sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna.
Mi proposición esta mañana para ustedes es que Jesucristo es completamente Dios, completamente hombre, y Él le ha concedido a los creyentes conocer estas verdades. Y así ellos, los creyentes, saben con certeza que le pertenecen al verdadero Dios, a quien ellos llaman Padre, y a su Salvador Jesucristo. Y esto aún en medio de un mundo hostil gobernado por Satanás. Mi bosquejo, tengo solo 2 puntos. El primer punto, los creyentes saben que pertenecen a Dios en un mundo gobernado por Satanás, versículo 19. Los creyentes saben que pertenecen a Dios en un mundo gobernado por Satanás, versículo 19. Y el punto número 2 es a los creyentes se les ha dado o otorgado conocer al verdadero Dios y Salvador. A los creyentes se les ha dado a conocer al verdadero Dios y Salvador, versículo 20. Veamos el punto número 1. Los creyentes saben que pertenecen a Dios en un mundo gobernado por Satanás. Leo de nuevo el versículo 19. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. En este versículo podemos observar 2 verdades que tanto Juan como su audiencia conocían, sabían. La primera verdad que vemos es que sabemos que somos de Dios. Esto es, sabemos que somos propiedad de Dios. Primero recordemos que Juan está terminando su carta y al parecer quiere terminarla haciendo afirmaciones que comunican seguridad a los verdaderos creyentes. Recordemos el contexto inmediato. Juan les hace saber que su salvación es segura, que los creyentes verdaderos no viven en pecado, sino que Jesucristo mismo intercede ante Dios el Padre por ellos y que les protege de las acusaciones de Satanás. Los verdaderos creyentes saben todas estas cosas. Y aquí en el versículo 19, Juan inicia con la misma palabra, el mismo verbo, sabemos. Así que no puedo dejar de enfatizar y de reiterarles la importancia del saber, de conocer o adquirir la sana doctrina. Es importante saber la teología correcta con respecto a los verdaderos creyentes, a Dios, a Jesucristo, a los falsos maestros, a los falsos creyentes. Pues estas verdades teológicas te informan, te dicen quién es Dios, quién es Cristo, y te dicen cómo debes vivir tu vida como cristiano. Te dicen quién eres en Cristo, quién eres para Dios, y te advierte y te protege del camino incorrecto. Juan se ha encargado de que su audiencia sepa estas verdades doctrinales, especialmente a la luz de la realidad de su audiencia. Ellos están infestados de falsos maestros, de falsos creyentes que enseñan doctrinas de demonios con respecto a Jesucristo. El objetivo de la sana doctrina es combatir la mala o falsa doctrina. Y tú debes de saberlo. Los creyentes lo saben. Juan quería que su audiencia las supiera. Así que yo quiero que las sepas. ¿Era importante para Juan? Es importante para mí. Pues hoy por hoy hay falsos maestros que enseñan doctrinas de demonios con respecto a Jesucristo. Juan está combatiendo a los falsos maestros en el primer siglo. Hoy estamos en el siglo XXI, 20 siglos después, y la historia no ha cambiado. Es la misma. Hoy por hoy hay hombres y mujeres enseñando un falso Jesucristo. Estuve este pasado viernes teniendo una conversación con unos testigos de Jehová que tocaron a mi puerta. Y me pareció completamente ofensivo y blasfemo que en mi cara me dijeran sin el menor reparo que Jesucristo no
es Dios. Lo mismo que está diciendo los falsos maestros del primer siglo. Los mismos que estaban poniendo en duda la humanidad de Cristo, la deidad de Cristo, tocaron a mi puerta el día viernes. Estoy seguro que no soy el único. Ustedes han tenido ese tipo de conversaciones. Así que 2000 años después que Juan combatiera la misma herejía, nosotros también la estamos y debemos combatirla. ¿Y cómo la combatimos? Con el esparcimiento del conocimiento de la verdad. Tú debes saber la verdad y ellos deben saber la verdad. Tú debes de saber la verdad para conocer la verdad. Y oramos para que hombres y mujeres como los testigos de Jehová sepan la verdad para que vengan al conocimiento verdadero, del verdadero Jesucristo. Este verbo saber que aparece aquí en el versículo 19, aparece en 13 ocasiones en la primera carta de Juan. 13. 12 de manera positiva y una de manera negativa. Por ejemplo, en 1 de Juan 2:11, Juan nos dice que el que no ama a su hermano no sabe a dónde va. No sabe que va a la condenación. Dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Esa es la manera negativa. Aquí el falso creyente que no está amando a los cristianos no sabe a dónde va. Vive en tinieblas. No saber en este contexto es sinónimo de ceguera espiritual. ¿Escuchó eso? No saber es sinónimo de ceguera espiritual. Y los creyentes, de acuerdo a Juan, no están caracterizados por no saber, sino por lo contrario, por saber. Ellos saben. Ve el lenguaje ahí en el versículo 19. Él dice, sabemos. Hay convicción, porque eso es lo que caracteriza a los verdaderos creyentes. Los creyentes saben que cuentan con la unción del Santo. Primera de Juan 2:20. Le voy a citar todas las veces que Juan dice sabemos. Primera de Juan 2:20. Pero ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. ¿Algunos lo saben? No, todos lo saben. Todos los creyentes saben que cuentan con la unción de Cristo. Esta unción es el favor de Cristo para con todos y cada uno de los creyentes. Usted ha oído seguramente que esta persona tiene la unción, pero este no. Eso es mentira. Todos los creyentes, sin excluir a ninguno de los creyentes verdaderos, tenemos la unción. Los creyentes saben esto. Los creyentes no son ignorantes de la verdad, sino la saben, la conocen. Primera de Juan 2:21. No les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Los creyentes conocen sus Biblias. Los creyentes leen sus Biblias. Los creyentes se informan a su voluntad por medio de sus Biblias. Los creyentes saben que debido a su nueva naturaleza deben vivir en santidad. Primera de Juan 2:29. Si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Ellos lo saben. Si se dio cuenta, cada uno de estos versículos que le estoy citando y están dentro del contexto de Primera de Juan, ellos saben que los creyentes andan en justicia. Lo saben. Los creyentes saben que serán semejantes a Cristo en la glorificación. 1 Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. Ellos lo saben.
Los creyentes saben que el propósito de Cristo fue quitar el pecado de ellos y también saben de la impecabilidad de Jesucristo. Esto, por definición, hace a Cristo Dios. Primera de Juan 3:5 dice, ustedes saben que Cristo se manifestó, o sea, apareció, vino con el propósito a fin de quitar los pecados. Ese fue el propósito de la manifestación de Jesucristo. Y en Él no hay pecado. Eso lo saben los creyentes. Y si saben que Jesucristo no pecó, saben que Jesucristo es Dios, porque solo Dios no peca. Todo el resto de los hombres, el resto de la creación, pecamos. Pero Cristo, dice la palabra, no pecó. Esto, por implicación, lo hace Dios. Los testigos de Jehová no saben esto. Ellos creen que fue una creación. No, Cristo es Dios. Solo Dios no puede pecar. El resto de nosotros, los meramente humanos, la creación, pecamos. Y los creyentes saben esto. Los creyentes saben que estaban muertos espiritualmente y que ahora han recibido vida espiritual, la cual los capacita para amar a otros creyentes. Los creyentes saben eso. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Ellos lo saben. Saben que en un tiempo estuvieron muertos espiritualmente y que ahora están vivos espiritualmente, y la evidencia de esa realidad es que pueden amar a sus hermanos. Están en tal capacidad de hacerlo. Los creyentes saben eso. No son ignorantes de esta verdad. Los creyentes saben que el odio a otro hermano es evidencia de no ser salvos, de no ser poseedores de la vida eterna. Primera de Juan 3:15, todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Los creyentes verdaderos saben que su estado de gracia es inmutable, no cambia. Saben que son poseedores de la vida eterna porque Dios su Padre así lo ha declarado. Primera de Juan 5:13. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Los creyentes saben que Dios escucha sus oraciones y que las responde. Primera de Juan 5:15. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Los creyentes saben que la naturaleza de su salvación les impide vivir practicando el pecado y que Jesucristo es su protector ante las artimañas y acusaciones de Satanás. Primera de Juan 5:18, el versículo que estudiamos la semana pasada. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Esta es solo una lista de las doctrinas explícitamente relacionadas con saber. Pero en la carta hay más doctrinas que también los creyentes saben. Por ejemplo, los creyentes saben que Jesucristo es su abogado y que Él mismo apaciguó la ira de Dios que estaba en contra de ellos. Ellos lo saben. Primera de Juan 2:1-2. Los creyentes saben que andar en la luz es tener comunión con Dios. Los creyentes saben que no están libres de la presencia del pecado, pero sí de su poder, y que deben de confesar sus pecados y que Dios los perdona y los santifica, los limpia de su pecado. Y lo hace porque Él es fiel y justo. Primera de Juan 1:7-10. Pregunta de aplicación para ustedes. El saber todas estas verdades no debería de impactar
impactar tu voluntad y la manera que vives? La respuesta es absolutamente. El conocer todas estas verdades debería de impactar la manera en que vives. Porque los creyentes saben. Espero que si algo puedes recordar de Primera de Juan es que los creyentes saben. Los creyentes no son ignorantes. Los creyentes conocen la verdad. Los creyentes conocen a Cristo. Los creyentes conocen a Dios. Los creyentes saben cómo deben de vivir. Pero no ha sido sino solo hasta que has adquirido la verdad. Esto no pasa de manera mística. No es que te vas a sentar un día y vas a adquirir toda la información que debes de saber, toda la doctrina que debes de saber, que va a informar tu vida y que te va a enseñar a vivir. No es así. No, tendrás que pasar tiempo leyendo tu Biblia. Esa es la manera en la que adquieres la información, la doctrina que debe impactar tu vida al punto que digas, yo sé, yo sé, yo sé. No por lo que me dicta mi corazón, sino por lo que dice la palabra infalible, toda suficiente de Dios. El creyente sabe. Dios, a través de toda la teología que se encuentra en la palabra de Dios, santifica a su pueblo. Así que tú y yo deberíamos de responder en obediencia. Una obediencia nacida de un corazón agradecido que sabe que Dios le ha perdonado y que por Cristo tenemos acceso a Él. De vuelta al versículo 19. Así que Juan y su audiencia saben. ¿Y qué es lo que saben? De acuerdo al versículo 19. De regreso al versículo 19. ¿Qué es lo que saben? Que son de Dios. Ellos están conscientes que le pertenecen a Dios y esto tiene implicaciones. Pertenecerle a Dios es ser hijos de Dios. Primera de Juan 3.1, Juan ya nos dijo esto. En Primera de Juan 3.1 nos dice, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Y eso somos. Note que aquí está el mismo verbo del versículo 19. El verbo ser o estar, somos, dice aquí. Juan está terminando su carta con énfasis en que los creyentes le pertenecen a Dios. Somos parte de la familia de Dios. Somos sus hijos. Él nos ha adoptado. Y esa es una de las doctrinas más hermosas de la Escritura. La adopción. La adopción. La adopción del creyente dentro de la familia de Dios. Esta ocurre en el momento de la aplicación de la salvación por medio del Espíritu Santo. Las Escrituras utilizan este lenguaje familiar o de familia para describir a la familia y la relación que tiene Dios con los creyentes, que tiene Él para con nosotros. Las Escrituras lo presentan a Él como el Padre. Él es el Padre. Al Hijo, a Jesucristo, lo presenta como el hermano mayor. Y a los cristianos, a ti, a mí, como hijos del Padre y hermanos menores de Cristo. Este es el lenguaje metafórico que utiliza la palabra de Dios para mostrar esa relación, hermanos. Todos y cada uno de los que estamos aquí, estoy seguro de lo que voy a decir ahorita. Amamos y valoramos a nuestras familias. Por lo desastrosas que puedan ser, o por lo mucho que les falte crecer, o por lo mucho que nos falte madurar, amamos nuestra familia. Incluso me atrevo a decir que nuestro hogar es como nuestro refugio. Tú te sientes seguro en tu hogar.
con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. No le llamamos casa, le llamamos ¿cómo? Hogar. Porque para nosotros es más que una casa, es nuestro hogar. Eso es lo que somos en Cristo. Hemos sido adoptados por Dios. Dios, la primera persona de la Trinidad, es nuestro Padre. Jesucristo, nuestro Salvador, es nuestro hermano mayor. Ese es el lenguaje que utiliza la Escritura. Y Juan dice, le pertenecemos a Él. Esto debería de impactar nuestras vidas. Esto debería de incluso sacarnos de momentos de tristeza y depresión. Medita por un momento en eso. Si en tu familia te sientes cómodo, te sientes seguro, ¿cuánto más en la familia de Dios? ¿Cuánto más teniendo a Dios como tu Padre? A Jesucristo como tu hermano mayor. ¿Ustedes saben cuál es la característica de un hermano mayor? Ustedes que tienen hermanos mayores, saben que siempre andaban protegiéndolos a ustedes. Ese es el rol del hermano mayor, generalmente hablando. Ese es el rol del hermano mayor. Siempre protegiendo a sus hermanos. Siempre defendiendo a sus hermanos. Jesucristo es nuestro hermano mayor. Dios el Padre es nuestro Padre. Espero que esto le traiga confort a su corazón. Eso es lo que está tratando de comunicar Juan. Recuerda el contexto. Él estaba hablando de seguridad en la salvación. ¿Qué más seguro que le pertenecemos a Dios y que Él es nuestro Padre? Nos adoptó. Nos adoptó. Romanos 8:15 dice, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Estas palabras de Pablo alientan a los creyentes. El esclavo es maltratado, abusado, explotado, sometido a la injusticia, tratado con dureza. Pero lo contrario es verdad para los hombres y mujeres que una vez fueron esclavos de Satanás y del pecado. Estos ahora son adoptados. Y con esta adopción vienen todos los privilegios legales de la adopción. Ahora son llamados hijos de Dios. Llevan su nombre. Su Padre les protege y provee. Él les ama. También les disciplina por amor. Y los creyentes le llaman Padre. Abba, Padre. Esta es la expresión griega tomada del arameo que expresa la profunda y amorosa relación entre un padre y su hijo. Hermanos, solo los creyentes pueden decirle Abba, Padre, a Dios. ¿No es lo que tú haces cuando hay una angustia en tu corazón y entras a tu alcoba y oras? ¿No desgarras tu corazón tú y comienzas diciendo, Padre, ayúdame? ¿No es lo que hace tu hijo contigo cuando se lastima y viene corriendo a ti y te dice, Daddy, ayúdame? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Volteas tu rostro? ¿Lo ignoras? No, no puedes. No puedes. Es tu hijo, lo amas. Esas palabras te desarman. Porque es tu hijo. Y tu hijo te dice Daddy a ti, no le dice al vecino, ¿correcto? ¿Por qué? Porque tú eres su padre y él lo sabe. ¿Lo sabes tú? ¿Sabes que el Dios que te salvó a través de su Hijo Jesucristo te ha adoptado y ahora tú le puedes decir Abba, Padre? ¿Lo sabes? Los creyentes lo saben. Juan lo sabe. Juan dice, sabemos que estamos en Dios, que le pertenecemos a Dios. Esta adopción es el plan eterno de la salvación de parte de Dios.
Esto no es una idea, una idea que se le ocurrió a Dios unos minutos antes de la muerte de Cristo. No, 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 no. Nuestro Dios es infinitamente perfecto, infinitamente sabio. Efesios capítulo 1, versículo 5 nos dice, nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Esta predestinación ocurrió en la eternidad pasada. Eternidad significa sin inicio y sin final. ¿Puede tu mente envolver esa idea? Que Dios, el Padre, la primera persona de la Trinidad, te predestinó para ser adoptado desde antes de la fundación del mundo. Cuando ni siquiera habías venido a la existencia, Él ya te había predestinado a ti, cristiano, a ti, para adopción. Si eso no mueve tu corazón, tus afecciones, a responder de manera amorosa en obediencia a Él, no sé qué lo hará. No sé qué lo hará. Nadie te ha amado de la manera que Dios el Padre te ama. Nadie lo ha hecho. Esa fue la oración de Jesús, ¿se acuerdan? La estudiamos la semana pasada. Señor, que sepan que los has amado de la misma manera que me has amado a mí. Y el amor de Dios es infinito. De esa manera ha amado Dios el Padre a Dios el Hijo. Y de esa misma manera, a ti, cristiano, a ti te ha amado. De la misma manera. Y los creyentes lo saben. Dios el Padre, de su propia voluntad, decidió adoptar como hijos a todos aquellos que predestinó para la salvación, a los que justificó. Esto ocurrió en el pasado, pero tendrá efectos en la eternidad futura. Romanos 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Los creyentes sabemos que este no es nuestro lugar eterno, esta tierra. Anhelamos estar en la misma presencia de nuestro Dios y nos duele no estarlo ahora. Gemimos, dice Pablo. Es una expresión de dolor por no estar en la presencia de Dios. Estamos aguardando, y vea el adjetivo aquí que define aguardar, ansiosamente. Una cosa es aguardar pasivamente, pero el creyente no aguarda pasivamente. El creyente aguarda ansiosamente. ¿Qué es lo que aguarda con tanta ansiedad? La adopción como hijos. Ya somos hijos, ya lo somos. Hemos sido adoptados. Pablo está hablando de la glorificación, del momento cuando Cristo vuelva. Porque dice, la redención de nuestro cuerpo. Nuestra alma ha sido redimida. Es decir, nuestra parte inmaterial. Pero este cuerpo no. Este cuerpo no. Y Pablo dice que aguardamos la redención de nuestro cuerpo. El creyente anhela estar en su hogar, junto a su Padre, junto a Jesucristo. Y esto sucederá, hermanos, en la glorificación. Esto debería ser también un motivador para ti, para la perseverancia. Pregunta, ¿alguna vez has orado ansiosamente porque Cristo redima tu cuerpo? A mí me parece fascinante la manera en que los puritanos eran tan honestos consigo mismos. Tan honestos, brutalmente honestos. Si tú alguna vez has leído las oraciones de los puritanos, ellos se tratan a sí mismos de manera no menos que viles. Se llaman, soy un vil pecador. No era un vil pecador. No, soy un vil pecador. Y estoy convencido que su conciencia
estaba tan sensible acerca de su condición que anhelaban ser redimidos en su cuerpo. Anhelaban el regreso de Cristo. Eso es lo que hace un creyente. La segunda parte del versículo 19 también nos informa lo otro que saben los creyentes. Dice, y que el mundo, ahí en 1 de Juan 5:19, dice, y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Esto es el otro concepto que ellos conocen, que ellos saben. Y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Los creyentes sabemos que los incrédulos son propiedad de Satanás. Vea el contraste. Los creyentes saben esto. Esta es una imagen que contrasta lo que acabo de explicar. Juan nos muestra esto. Los creyentes amados, protegidos y que gozan de una relación con Dios, su Padre, están en contraste con los incrédulos, quienes están sometidos y controlados por el maligno, envueltos en una relación que los llevará a la destrucción. Note el lenguaje inclusivo. Juan dice que la totalidad de la humanidad secular y sus prácticas, es decir, los incrédulos, todos y cada uno de ellos están bajo el control, la influencia y gobierno de Satanás. Podemos decir, hermanos, que todos y cada uno de ellos están y viven y se conducen en la oscuridad del pecado. Regidos por el príncipe de este siglo. Él es su amo, Él es su padre y ellos le pertenecen a Él. La traducción literal del griego al español sería, y que el mundo entero está en el maligno. Así como los creyentes están en el Padre y son del Padre, como lo dice Juan al inicio del versículo 19, los incrédulos, el mundo entero, están en el maligno. Este maligno es Satanás. Juan una vez más está dividiendo a la humanidad en dos. Los creyentes le pertenecen a Dios, quien es amoroso y Padre protector para con ellos, y los incrédulos que tienen por Padre y amo a Satanás. Satanás es la personificación de la maldad misma. Estos están bajo su yugo cruel de esclavitud a la mentira. Ellos desconocen la verdad. Estos están cegados por el diablo. Segunda de Corintios 5:4, Pablo dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Sí notó lo que Pablo está diciendo? Yo he estado argumentando por los últimos casi 45 minutos que los creyentes saben. Voy a leerlo otra vez, 2 Corintios 5:4, en los cuales el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Es decir, los creyentes saben. Los creyentes no saben. Es así de simple. Los creyentes saben, los incrédulos tienen entenebrecido el entendimiento, no saben. Esa es la obra de Satanás en ellos, no solo de ellos. Quiero decir, no solo de Satanás. El pecador, el incrédulo, también es responsable por su incredulidad. Pero Satanás ha obscurecido el entendimiento de ellos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. Los creyentes no somos diferentes que ellos.
No somos intrínsecamente mejor que los incrédulos. De hecho, éramos parte de ellos. Éramos exactamente como ellos. La diferencia aquí no la hacemos nosotros, sino Dios. Pablo dice de nosotros, los creyentes, en Efesios 2, 1 al 3, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso éramos los cristianos. No somos diferentes que los incrédulos. Que por ningún momento, hermanos, pase por su mente que usted es mejor que ellos. No es así. No es el caso. Dios de allí nos sacó. De allí nos salvó. Allí metió Él su mano santa y de allí nos sacó. No somos diferentes que ellos. La gloria es para Dios. Él hace la diferencia. No usted, no yo. Este pasaje nos muestra claramente que éramos igual al resto del mundo. Y Cristo nos rescató de su ira venidera. Y lo hizo porque nos escogió para adopción y salvación desde la eternidad pasada. Ya hice alusión a esto. Pero aquí está la evidencia bíblica. Efesios capítulo 1, 4 al 5 dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Hermanos, el amor de Dios para con sus escogidos, los creyentes verdaderos, no tiene principio ni fin. Es un amor eterno. Podemos decir entonces que su amor eterno nos salvó de la condenación antes que todos nosotros viniéramos a existir. Eso es protección y cuidado eficaz. Esa protección y cuidado eficaz no la gozan los incrédulos. Ellos están bajo el poder del maligno. El argumento de Juan es que el carácter de Dios, nuestro Salvador y Padre, es confiable. Él ha salvado nuestras almas del infierno eterno. Él lo ha hecho y seguramente nos protegerá de este mundo de maldad. Porque nosotros, aunque no pertenecemos y no estamos bajo el dominio de Satanás, todavía estamos en este mundo. Y este mundo es hostil para contigo, para conmigo. Para con los verdaderos creyentes, este mundo es hostil. Pero recuerda, eres hijo de Dios. Tu hermano mayor te protege. Estás en buenas manos. Le perteneces a Dios sabiendo que estás en un mundo hostil. Los creyentes saben y por tanto pueden tener confianza de que a pesar de vivir en medio de un mundo hostil e influenciado por las perversidades y maldades de Satanás, nuestro gran Dios y Salvador y Padre nos protege. Aplicación. ¿Cómo respondemos ante la verdad que estudiamos en este pasaje? Número 1. Mi reto para ti es que esta semana hagas de tu meta conocer de manera profunda a Dios como lo que es, tu Padre Celestial. Hermanos, por más que yo quisiera creer que un sermón es suficiente para que usted entienda esta verdad, no es cierto. No es cierto. Ni el mejor de los predicadores predicando esto pudiera hacerle entender a usted instantáneamente. Mi objetivo y mi oración ha sido que el Espíritu Santo te mueva a que tú abras la palabra de Dios y que hagas de tu meta conocer a Dios como tu Padre en las Escrituras. Ese es mi reto para ti.
Número 2, desde que ya no estamos bajo el dominio de Satanás, estábamos, pero ya no lo estamos, debemos saber que no le debemos lealtad a Él, sino que a quien le debemos lealtad hoy es a Jesucristo. Si profesas ser creyente, esto debe ser evidente en ti. Esto debe ser evidente en ti. Romanos 6, 16 al 18 dice, no saben, otra vez, saben, ahí está otra vez. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón. Si ve que la obediencia nace de un corazón agradecido, no es una obediencia legalista. No, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos, dice su traducción, pero es en la misma palabra griega que estaba hace un momento que dice esclavos. Ustedes se hicieron esclavos a la justicia. Si nosotros hemos muerto al pecado, debemos de vivir para la justicia. Antes éramos esclavos del pecado. Hoy el creyente ya no es esclavo del pecado. El creyente hoy es esclavo de la justicia y los creyentes lo saben. Los creyentes lo saben. Andrew Murray dijo, yo no puedo morir por el pecado como lo hizo Cristo, pero sí puedo y tengo que morir al pecado como lo hizo Cristo. Cristo murió por mí. En eso Él es único. Cristo murió al pecado. Y en eso yo estoy en comunión con Él. Hermanos, nosotros como creyentes debemos de morir al pecado. No le debes absolutamente nada. Él no es tu amo. Tu amo hoy es Cristo. Los creyentes vivimos bajo el señorío de Cristo. Y no sé si me va a dar tiempo de predicar el punto número 2. Y no los quiero dejar a medias. Así que mejor vamos a dejarlo para la próxima semana. El punto número 2. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por la verdad de tu palabra. Gracias, Señor, porque, como veremos la próxima semana, es por ti, tú eres quien nos da la capacidad de saber y conocer. Pero te damos gracias porque esa es una verdad en nosotros los creyentes. Solo es por tu gracia y misericordia que tú has abierto nuestros entendimientos y podemos saber y conocer. Conocerte a ti de manera personal e íntima. Gracias, Señor. Padre, ayúdanos esta semana a poder meditar y pensar, meditar al abrir tu palabra y verte por quien eres. Eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijos. Señor, oro para que cada uno de nosotros sea impactado por esta verdad, que impacte nuestras voluntades, que impacte en la manera en que pensamos, que impacte la manera en que respondemos ante las adversidades que enfrentamos, que impacte nuestra manera de responder ante nuestras propias tentaciones, que impacte nuestra manera de responder ante la hostilidad de este mundo en contra nuestra,
que impacte nuestra manera de responder ante las tentaciones que Satanás pueda traer. Que impacte de la manera que respondemos ante las pruebas que tú puedas traer a nuestras vidas. Señor, ayúdanos a responder ante esta verdad con corazones humildes, sometidos a ti, con una obediencia que nazca de un corazón agradecido por lo que has hecho en la cruz del Calvario, por lo que tu Hijo ha hecho en la cruz del Calvario, dando su vida en rescate por nosotros. Gracias por la adopción, Señor, porque no solo nos justificaste como delincuentes que éramos, nos declaraste no culpables, pero no nos echaste fuera de tu corte celestial, sino que en la corte celestial nos declaraste no culpables, nos justificaste y nos trajiste a tu hogar. Adoptaste a los transgresores, a nosotros. Gracias, Señor, por tan grande misericordia. Y ahora somos parte de tu familia. Gracias, Señor, por tu palabra. A ti y solo a ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.